por esta advertencia y esta observación de esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Estamos en comunicación telefónica con Waldo Belloso, especialista en farmacología clínica. Muy buenas tardes, Waldo, gracias por atendernos. Hola Luciana, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, Waldo es profesor, además, profesor titular del Departamento de Farmacología y Toxicología del Instituto Universitario Hospital Italiano y es ex subadministrador general del ANMAT. Bueno, hay preocupación, ha habido aclaraciones, contraaclaraciones, marchas y contramarchas en relación a este tema del ibuprofeno y el coronavirus. La frase, la recomendación exacta de la Organización Mundial de la Salud es no automedicarse con ibuprofeno en este contexto. ¿Cuál es, por qué es esta necesidad de aclarar esto por parte de este organismo? Estas son recomendaciones que surgen a partir de evidencias in vitro de la forma en la cual el virus ingresa a las células respiratorias. Y esto hace suponer la posibilidad que algunos fármacos pudieran tener algún rol perjudicial en el contexto del desarrollo de la enfermedad. Pero la realidad es que esto no significa que haya una evidencia clínica concreta de que esos medicamentos no puedan usarse. Se hizo la advertencia, como bien dijiste, a partir del ministro de Salud de Francia respecto del uso del ibuprofeno, y al mismo modo se hizo también algunas advertencias sobre el uso de algunos antihipertensivos que pudieran actuar sobre receptores similares a los cuales usa el virus para entrar en las células respiratorias. La verdad es que hoy por hoy no hay ninguna evidencia clínica concreta que nos permita afirmar que el uso de ibuprofeno es riesgoso en esta enfermedad en particular. Eso no significa que uno diga que el ibuprofeno es un medicamento absolutamente seguro, porque sabemos que en el contexto de infecciones febriles, los antiinflamatorios no esteroides bajan la temperatura y en algunos casos pueden ocultar algunos síntomas. Y más allá de eso, el uso crónico de los antiinflamatorios se conoce que es altamente perjudicial. Pero Walter, en casos así agudos sí, no hay una demostración concreta. Walter, el ministro de Sanidad francés estaba citando o estaba refiriendo un artículo de la revista, especializada de Lancet, muy prestigiosa, publicado el miércoles pasado, que, sostiene esta hipótesis de que una enzima que estimula el ibuprofeno y otros medicamentos similares podía facilitar el empeoramiento de la infección. El hecho de que no existe evidencia hecha por tierra, la hipótesis de una publicación, del estudio publicado por una publicación tan prestigiosa? No, de ninguna manera, pero justamente, tal como vos decís, se trata de una hipótesis. Ahora ya varias sociedades científicas, tanto en lo que tiene que ver con los antiinflamatorios como en lo que tiene que ver con los antihipertensivos, han dado ya recomendaciones de que los pacientes que están tomando actualmente este tipo de fármacos no tienen por qué suspenderlos ni modificarlos. Simplemente, en todo caso, frente a la duda, como siempre, hay que consultar al profesional, pero digamos, no se trata de generar un pánico de que la gente tenga que dejar de tomar estos medicamentos, evitarlos o pensar que de esta forma va a estar en mayor riesgo de contraer la enfermedad o de agravarla en caso de contraerla. Waldo, las palabras de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, recomiendan no automedicarse con ibuprofeno, pero el ibuprofeno además es medicado por los médicos. ¿En qué circunstancias? ¿Para tratamientos sostenidos en qué circunstancias? En algunos pacientes que tienen enfermedades reumáticas o enfermedades inflamatorias crónicas, a veces se usan, es de manera muy excepcional, porque hoy por hoy ya hay algunos otros fármacos que son alternativos a estos y que son más seguros. Pero hay algunos pacientes, sobre todo con enfermedades, algunas reumáticas y enfermedades inflamatorias crónicas, que usan este tipo de medicamentos en forma crónica. Por ahora no hay ninguna evidencia de que estos pacientes tengan una enfermedad más grave por coronavirus o que tengan mayor riesgo de contraerla. Están probablemente dentro de los grupos de riesgo a los cuales hay que proteger con mayor cuidado, que ya informó las autoridades sanitarias. Waldo, y es importante subrayar que la OMS habla de la recomendación de no automedicarse y si se trata de optar de esa manera menos especializada, en lugar del ibuprofeno, dado este contexto, optar por el paracetamol. ¿Qué diferencia hay entre el paracetamol y el ibuprofeno y por qué se recomienda, en el caso de decidir automedicarse con, drogas que son de venta libre, el paracetamol?
El paracetamol y el ibuprofeno son fármacos que tienen acciones más o menos similares, pero que actúan por vías distintas y son de distintas familias. Por eso el ibuprofeno forma parte de los antiinflamatorios no esteroides que comentaba antes, de la cual el representante más conocido es la aspirina. Sí. Las diferencias fundamentales es que el ibuprofeno y los antiinflamatorios no esteroides son, como su nombre lo indican, mejores antiinflamatorios que el paracetamol. Ahora, al momento de bajar la temperatura, si esta es la única necesidad, ambos tipos de fármacos actúan de la misma forma, son equivalentes. De modo que uno podría, frente a la duda y pensando que esto es solamente una hipótesis, que habrá que ver si se confirma después en la clínica, utilizar preferentemente el paracetamol a otro fármaco. Aunque como dijiste bien, siempre la idea es con consejo médico. Claro, el portavoz de la OMS en Ginebra, Christian Lindmeier, sostuvo que están estudiando la cuestión y que, bueno, en el contexto de este análisis, mientras tanto, recomendamos usar paracetamol y no usar ibuprofeno como automedicación. Es importante. Esas son las palabras exactas para ser muy cuidadosos con esto. Es decir, en este contexto, si una persona siente que necesita bajar su temperatura o esos malestares corporales, ¿no?, que en los procesos de fiebre se tienen, la sugerencia, la recomendación es el paracetamol. ¿Por qué? ¿Qué significa no esteroide o esteroide, Waldo? Porque es un concepto que está usando mucho usted. Sí, el esteroide o no esteroide significa el tipo de molécula que tiene el compuesto. Es simplemente una cuestión química, de características químicas. Quiero reforzar una cosa que acabas de decir que me parece fundamental, y es el tema de la prudencia a la hora de la información, y que no debe interpretarse una recomendación o una sugerencia de utilizar preferentemente un fármaco que otro con la idea de que usando el otro fármaco uno realmente puede enfermarse o empeorar, cosa que no está demostrada. Hoy justo a la mañana se publicó un artículo muy interesante del profesor Ioannidis, que se difundió muchísimo por todos lados, en donde explica cuáles son las situaciones que estamos viviendo hoy, en donde tomamos decisiones basadas en muy poca evidencia científica. Digamos, estamos caminando, pero no sobre pasos firmes, sino en puntas de pie, diría yo. Claro, eso tiene que ver con también la incertidumbre que atraviesa aún a los especialistas más prestigiosos. Es decir, hay un aprendizaje que se está dando sobre la marcha en relación a cómo se comporta el coronavirus. Exactamente, lo cual de ninguna manera va en contra de las recomendaciones que se han tomado. Simplemente lo que tenemos que tener en cuenta es que esas recomendaciones no tienen la firmeza o el sustento científico que otras que damos habitualmente, simplemente porque conocemos mucho menos de esta enfermedad. Ahora, en relación a un medicamento de venta libre como el ibuprofeno, ha habido otras recomendaciones y otros riesgos que se comprobaron con evidencia más robusta en relación a, bueno, prudencia con ese consumo porque podía producir efectos colaterales, ¿no? ¿Cuáles son esos efectos? Indudablemente, como dije antes, todos los antiinflamatorios no esteroides pueden generar daños en la barrera mucosa del estómago fundamentalmente, pueden generar la posibilidad de baja frecuencia de sangrado digestivo, y en el caso de todos los antiinflamatorios, el otro problema importante a tener en cuenta es la posibilidad de agravar daños renales, sobre todo en personas que tienen problemas renales previos. Así que la cuestión en este contexto de una pandemia que, bueno, despierta temores y despierta la inquietud de la gente de una manera mucho más alta que en otras circunstancias, lo clave es consultar al médico si se tiene la necesidad de tomar un antiinflamatorio. Es decir, más allá de estas informaciones que también surgen también a partir de la divulgación de la Organización Mundial de la Salud, antes de tomar cualquier decisión, aún la automedicación, conviene consultar al médico en este contexto crítico. Absolutamente. Tanto para esta como para otras enfermedades febriles, virales, la propia fiebre es un mecanismo de defensa del organismo que hasta cierto límite ayuda al organismo a desembarazarse del patógeno. Pero obviamente cuando llega a niveles más severos, entonces ahí es donde el médico tiene que hacer la evaluación de riesgo y beneficio y ocasionalmente, por supuesto que vale la pena tomar algún antitérmico.
Waldo, en relación a las drogas que ya existen, los medicamentos que ya existen y se han tratado, se han usado para tratar otros virus, va avanzando la información especializada en relación a las pruebas y a las posibilidades de que algunas drogas sean más efectivas que otras, ¿no? Sí, sin embargo, aquí también tengo que hacer un llamado de alerta que, por un lado, obviamente que frente a la situación, todos los médicos que vemos pacientes y sabemos cuál es la situación, estamos obviamente deseosos de poder contar con medicamentos que pudieran mejorar esta situación. La verdad es que la evidencia que sustenta la efectividad de estos medicamentos que se han difundido por varios lados y que incluso forman parte de guías de recomendación o guías preliminares de recomendación de distintas sociedades, todavía es muy escasa. Bien, muchísimas gracias, Waldo, por estas precisiones importantísimas en un momento de tanta inquietud en relación a la salud personal de los seres queridos y de la sociedad en general. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Adiós. Bueno, coronavirus, ¿cómo avanza la epidemia en Argentina? ¿Qué pasa con los testeos y el concepto de contagio, caso confirmado?